Imagina que te despiertas mañana, estiras la mano para revisar tu teléfono y notas algo extraño. Las noticias no hablan de crisis económicas o de deportes, hablan de un cambio de nombre. El país donde naciste, ese que juraste defender en la escuela, cuya bandera tienes tatuada en la memoria, ya no existe. No hubo una explosión nuclear, ni una invasión alienígena. Simplemente, un grupo de burócratas, en una oficina a miles de kilómetros decidió que la línea que define tu hogar, ahora es otra. Suena a ciencia ficción, a una distopía de George Orwell, pero los datos nos cuentan una historia mucho más fría y real. En el último siglo, las fronteras han cambiado con una violencia y una frecuencia tales que, si hoy intentaras usar un mapa de 1926 para navegar por el mundo de 2026, estarías legalmente perdido en el 60% del planeta. Entrarías en países que hoy son desiertos, buscarías embajadas de imperios que se desintegraron hace décadas, y presentarías pasaportes que hoy solo tienen valor como objetos de colección en eBay. Solemos ver los mapas como verdades absolutas, como grabados en piedra. Pensamos que la Tierra tiene cicatrices naturales llamadas fronteras. Pero la realidad es mucho más cínica. El mapa del mundo es un documento de Word que los poderosos editan en modo sugerencias. Es un dibujo a lápiz que se borra y se redefine según quien tenga el borrador más grande. ¿Cuántas veces se ha redibujado el mundo realmente? Prepárate, porque la estadística no miente. El mapa que tienes colgado en tu habitación es que consultas en Google Maps para planear tus vacaciones y ha empezado a caducar mientras escuchas estas palabras. En este episodio de Metadato, vamos a hackear la geografía para entender por qué tu país es mucho menos sólido de lo que crees. Para entender la fragilidad del presente, debemos mirar la explosión del pasado reciente. En los últimos 100 años, el mundo ha experimentado un baby boom de naciones. Hemos pasado de un puñado de imperios coloniales a un rompecabezas de casi 200 estados soberanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso masivo de descolonización en África y Asia, la Oficina de Cartografía de la ONU se convirtió, literalmente, en el lugar con más horas extra del mundo. Pero no te equivoques, la geopolítica no es geografía, es la estadística del poder puro. No son montañas o ríos los que deciden dónde termina una nación, son los tratados firmados con plumas de oro tras guerras sangrientas. Tomemos como ejemplo la década de los 90. Mientras el mundo bailaba al ritmo del pop, descubrí el Internet temprano, el mapa estaba sufriendo convulsiones. Con la caída de la Unión Soviética y la fragmentación traumática de Yugoslavia, el mundo vio nacer naciones a un ritmo de casi una por mes. Imagina la logística, millones de personas cambiando de pasaporte, de moneda, de himno nacional y de identidad de la noche a la mañana, sin haberse movido un centímetro de su sala de estar. Un día era ciudadano de una superpotencia que enviaba satélites al espacio, y al siguiente, tu país, era una nueva república que ni siquiera aparecía en las enciclopedias. Esta es la geografía del parpadeo. Los mapas no reflejan la composición química del suelo, reflejan quién ganó la última discusión o quién disparó el último fusil. La estadística es fascinante. Hoy en día, más de la mitad de los países miembros de la ONU no existían cuando tus abuelos nacieron. Esto nos lleva a una conclusión incómoda: la soberanía es un concepto estadísticamente temporal. Si analizamos la longevidad promedio de una frontera moderna, nos damos cuenta de que muchas tienen menos estabilidad que una empresa de tecnología en la bolsa. La identidad nacional es, a menudo, un subproducto de la fatiga de guerra. Cuando los bandos se cansan de pelear, dibujan una línea, y nosotros, las generaciones siguientes, llamamos a esa línea patria. Aquí es donde la historia se vuelve extraña. Olvida lo que aprendiste en la escuela. Los libros de texto aman la continuidad, pero la realidad ama el caos. Existen lo que yo llamo países de un solo día. ¿Sabías que la República de Cárpato, Ucrania, declaró su independencia en 1939 y duró menos de 24 horas antes de ser invadida y desaparecida del mapa? Fue un país con presidente, bandera y ejército que existió entre el desayuno y la cena. O piensa en la República de Kuwait, que en 1990 fue un estado soberano por apenas unos días, antes de ser anexionado y luego liberado. Pero no hace falta irse al pasado. Hoy mismo, en este preciso segundo de 2026, existen naciones que operan con la precisión de un reloj suizo pero que oficialmente no existen. El caso más fascinante es Somalilandia. Tiene su propia moneda, su propia policía, sus elecciones democráticas y su bandera ondeando orgullosa. Sin embargo, si entras en Google Maps o abres un atlas oficial de una universidad prestigiosa, Somalilandia es un vacío legal, una provincia de un estado fallido llamado Somalia que no tiene control sobre ella. Incluso en nuestro consumo de contenido, estamos más cómodos con la ficción que con estas anomalías reales.
Consumimos mapas de Wakanda en Marvel, estudiamos los reinos de Poniente en Game of Thrones, o memorizamos la Tierra Media de Tolkien. Nos sentimos expertos en fronteras ficticias, mientras ignoramos que, ahora mismo, hay más de una docena de conflictos activos en el mundo real, que podrían cambiar el mapa el próximo lunes. La estadística oculta es aterradora, el 10% de las fronteras actuales del mundo están bajo disputa activa. Desde el mar de China Meridional hasta las fronteras, fluidas en el Cáucaso o el Esequibo, el suelo que pisamos es, en términos legales, una zona gris. Vivimos en un planeta donde el reconocimiento internacional es un light diplomático. Si los países grandes no te dan follow, no existes, aunque tengas 5 millones de personas viviendo bajo tu bandera. ¿Por qué preferimos ignorar esta fragilidad? ¿Por qué nos aferramos a la idea de que el mapa es sagrado? La respuesta es simple: la estabilidad es una ilusión reconfortante que permite el comercio, los viajes y el sueño de la seguridad. Pero para mantener esa ilusión, las estadísticas de territorio suelen ser maquilladas de forma sistemática. Los gobiernos del mundo utilizan la cartografía como la herramienta de soft power definitiva. Hay un dicho en diplomacia: si lo dibujas en el mapa, existe; si lo borras, deja de ser un problema internacional. La geografía es la estadística más manipulada de la historia, porque no solo miente sobre quién manda, sino sobre cuánto espacio ocupan realmente los jugadores. Hablemos de las fake news geográficas integradas en nuestro cerebro, la proyección de Mercator. El mapa que viste en el colegio, durante toda tu infancia, está diseñado para la navegación náutica del siglo XVI, no para la precisión territorial. En ese mapa, Europa parece un gigante que domina el mundo, y Groenlandia parece tan grande como África. La realidad estadística es que África es 14 veces más grande que Groenlandia. Sudamérica es casi el doble de grande que Europa. Esta distorsión visual no es inocente, crea una jerarquía mental. Al hacer que los países del hemisferio norte parezcan masivos y los del sur pequeños, el mapa programa nuestra percepción del poder y la importancia estadística. Nos mienten sobre el tamaño, sobre la ubicación y sobre la permanencia. Además, entramos en la era de la cartografía algorítmica. ¿Sabías que Google Maps muestra fronteras diferentes dependiendo del país desde el cual te conectes? Si buscas una frontera en disputa desde la India, verás una línea; si la buscas desde Pakistán, verás otra. El mapa ya no es una representación de la Tierra, es un espejo de tus propios sesgos nacionales y de los acuerdos comerciales de las empresas tecnológicas con los gobiernos locales. En 2026, la manipulación del espacio ha llegado a un nivel digital donde el territorio se puede cancelar. Si un país desaparece de los servidores de navegación, para el turista medio, para el sistema logístico global, ese país ha dejado de existir. Estamos permitiendo que el código binario decida la soberanía física. Al final del día, debemos recordar la famosa frase del filósofo Alfred Korzybski: el mapa no es el territorio. El mapa es solo la opinión de quien tiene la tinta, el algoritmo o los satélites. Estamos rodeados de líneas invisibles que determinan nuestra vida. ¿Qué idioma hablamos? ¿Qué impuestos pagamos? ¿A qué hospitales podemos ir? ¿Y qué derechos humanos se nos garantizan? Pero esas líneas son mucho más líquidas, mucho más estadísticas y mucho menos naturales de lo que nos gusta admitir. Hoy, las fronteras ya no solo se mueven por tanques y soldados. Se mueven por cables de fibra óptica, por flujos migratorios que desafían cualquier muro, y por el cambio climático que está haciendo que islas enteras desaparezcan, convirtiendo a ciudadanos de naciones soberanas en refugiados climáticos de países que ya no tienen suelo que pisar. Entonces, te lanzo la pregunta a ti, que estás escuchando esto en algún rincón de ese mapa, en constante edición. ¿Crees que en el futuro, las fronteras físicas seguirán teniendo sentido? ¿O llegaremos a un punto donde nos dividiremos por estadísticas de datos, nubes digitales y comunidades de intereses, dejando el mapa físico como un recuerdo pintoresco del pasado? ¿Es el mapa una herramienta de orden necesaria para que la civilización no colapse, o simplemente un disfraz elegante para ocultar el caos y la ambición de poder? Déjalo en los comentarios. Cuéntanos si tu país ha cambiado de nombre o de frontera en las últimas décadas y cómo eso afectó tu identidad. Y recuerda, aquí en Metadato, analizamos la realidad detrás del dígito, porque en un mundo de fronteras líquidas, nada es tan sólido como parece. Este fue un viaje al borde del mapa. No te pierdas el próximo episodio, porque mientras lo escuchas, alguien, en algún lugar, está redibujando tu mundo.